E invitamos a hacer uso de la palabra a Eduardo Platero, fundador de la CNT. Bueno, buen día, compañero. ¿Se oye? Ahí está, macano. Bueno, los viejos tenemos fama de ser largueros. Yo trataré de no serlo, porque los viejos además tienen un privilegio. Cuando el orador se alarga mucho pueden dormirse. Y no quiero terminar con un auditorio en la mitad dormido, porque la otra mitad son jóvenes, no se oportunicen. Para mí fue una sorpresa y una enorme alegría que me hayan invitado a participar en este homenaje. Estaba mirando el libro y sin duda recoge lo más jugoso de Luis, pero si va, el que vaya a exponer todo lo que Luis hizo en la vida, creo que tendrá que escribir 50 tomos. Y dentro de ellos, yo quiero recordar algunas cosas que hacen a mi relación con él y que tienen que ver con cómo fueron los inicios de esto que hoy es el movimiento sindical, ejemplo del mundo en la unidad, en la seriedad, en la responsabilidad para con los trabajadores y para con el país, que es el PIT-CNT, que es COFE, que es esta unidad de los trabajadores industriales, que es muy importante, que fue el Departamento de Trabajadores del Estado, que fue algo muy importante y que debe volver a hacerlo, y en especial COFE. COFE fue uno de los hachazos finales al amarillismo en el Uruguay. En los años 60, la organización sindical que decía representar a los trabajadores dependía directamente del Instituto Uruguayo de Educación Sindical, financiado por la CIA y dirigido desde la Embajada de Estados Unidos, y entraba en todas las tranzas de una CSU moribunda, pero que todavía decía ser una central representativa de los trabajadores uruguayos. Esa organización pertenecía, por supuesto, a la CSU. De a poquito, Luis no es un hombre de grandes discursos, es un hombre de grandes ideas y de la charla mano a mano, donde encuentra cuál es el centro del problema, cómo pensás y por qué pensás lo que pensás y cómo lo que tú pensás puede armonizar con lo que yo pienso y con lo que piensa aquel otro. Luis fue armando ganadería, los sindicatitos, los sindicatos, y llegó a una instancia crucial allá por los años 63, creo, no me acuerdo bien, soy viejo y no llevo apunte, en que se protestaba por un presupuesto. Y esta organización, cuyo nombre no me acuerdo, pero que no me importa porque murió en el basurero de la historia, planteó un tímido parito de 1 hora o 2 horas como protesta por un presupuesto criminal para con los trabajadores y con el pueblo en general. Y en cambio COFE marcó ese día un paro de 24 horas, convirtiendo ese día en un día plebiscitario. Parabas 1 hora, estabas con los amarillos. Parabas todo el día, estabas con COFE. Estabas con la unidad de los trabajadores. Y ese día se decretó el fin de esa organización amarilla y la emergencia como representativa de todos los trabajadores públicos de COFE. Lo tengo bien presente, porque ese fue un gigantesco paso hacia la unidad de los trabajadores y un gigantesco paso
hacia el esclarecimiento del trabajador del Estado de que no era distinto a los trabajadores fabriles, de que no era distinto a los trabajadores particulares, sino que tenía con ellos la misma identidad, la identidad de clase, que los trabajadores del Estado en el Uruguay no pertenecían al aparato burocrático militar de dominación de las clases dominantes, sino que pertenecían a la clase trabajadora y con la clase trabajadora se integraban. Ese fue, digamos, a veces los grandes pasos no se registran, y ese fue un gran paso. De ahí para adelante, el trabajador del Estado como que se sacó la librea de servidor de los políticos y se puso la chaqueta de trabajador. Se identificó como la clase trabajadora. Y eso no se arregla con discursos, eso se arregla con mucho trabajo. Y eso es lo que se acumula en Luis Higuilín. Yo he dicho muchas veces que hay dos formas de entregar la vida a la causa en que uno sirve, sea la causa de la revolución por la vía de las armas, sea la causa de la liberación de los trabajadores por la vía de la organización y el esclarecimiento de estos mismos trabajadores. Y que nosotros, los viejos que hoy seguimos en la vuelta, sin saberlo, pero a conciencia, hicimos una opción, la de entregar nuestra vida por la causa de los trabajadores, sea al contado en un enfrentamiento o en la tortura, y algunos murieron por la tortura que él y yo pasamos, sea entregando todos los días de tu vida a la clase trabajadora, a la liberación, al esclarecimiento de las masas, a la organización. Ese trabajo que no resalta. Es fácil pintar un cuadro de una muerte heroica, pero ¿cómo se pinta el cuadro de una vida dedicada? De una vida que todos los días se levantaba pensando en la organización y el esclarecimiento de sus compañeros, y todos los días se acostaba pensando en cuánto se había avanzado en la dirección de organizar y esclarecer a los trabajadores. Me alegro infinitamente de que COFE haya decidido homenajear en vida al más viejo y al más meritorio de todos los compañeros que integramos la comisión de fundadores y militantes de la ex-CNT, a Luis Higuilín. Sin él es la historia del movimiento sindical desde la prehistoria en que estábamos todos separados hasta esta historia que empieza con una nueva etapa en la cual la lucha será dura, pero nos encontrará unidos y esclarecidos, y de la lucha sacaremos más unidad y más esclarecimiento. No sé si sacaremos más pesos, compañeros, porque no siempre las luchas triunfan. En general, las luchas no triunfan, y aún siendo efectivas y triunfantes en los pesos, si no hay esclarecimiento y no hay avance en la organización, no hubo triunfo. Entonces, compañeros, me alegro de este homenaje y me alegro de poder expresar lo que expresé. Muchas gracias a todos.